a Indira, a Antonio, a todas las personas que tan cordialmente siempre me reciben. Un honor para mí estar acá y poder hablar un poquito de esto que tiene que ver con las neurociencias aplicadas a la educación, al desarrollo de nuestros niños y niñas. Así que comenzamos con este... Y bueno, hoy he elegido este título, que es Aprendemos con lo que, se pasa rápido, es un videíto, aprendemos con lo que nos apasiona, nos motiva y nos atrapa. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que tiene que ver con esto. Sin duda, cuando terminemos la presentación, ustedes podrán decir que la única manera, y me atrevo a decir la única manera de aprender, y que en realidad el aprendizaje llegue al lugar correcto y quede para siempre, es aprendiendo con las cosas que nos apasionan, las cosas que nos motivan y que nos atrapan, ¿sí? Yo soy neuropsicoeducadora también, y de ahí viene la presentación de hoy. Así que bueno, espero que ustedes se motiven, se apasionen y se atrapen, y yo los pueda atrapar en esto, porque de ser así, todo el contenido de esta charla se lo van a poder llevar por siempre. Así que un honor, y arrancamos. Vamos a estar hablando de un poquito del cerebro de nuestros niños y niñas. Muchos de ustedes aquí presentes, y por ser el tercer congreso que se organiza, ya deben conocer muchas cosas sobre el cerebro de nuestros niños y niñas, algunos nuevos por ahí no, así que vamos a ver un poquito, no en profundidad, no con términos tan biológicos o científicos, sino más términos que podamos entender todos, y sobre todo aquellos que estén presentes y sean docentes. Vamos a hablar a ver un poquito de este cerebro de los niños y niñas. Vamos a hablar de cuán importante es la educación emocional y la gamificación, es decir, el juego en el aula, ¿sí? Y qué tiene que ver esto con el cerebro y con cómo se produce el neurodesarrollo de nuestros niños y niñas. Y finalmente, relacionado a todo esto, voy a hablar de la atención y la memoria. Esta es nuestra agenda de hoy. Muy bien, vamos a arrancar con el cerebro de nuestros niños y niñas. Y yo pregunto, si alguno se anima a contestarme por el chat, voy a abrir el chat, ¿qué saben ustedes, aunque sea un poquito como para poder compartir? A ver si puedo abrir, no me abre el chat, pero bueno, si pueden decirme, aunque sea una sola cosita que ustedes sepan del cerebro de nuestros niños y niñas. Si me lees, Brian, en el chat, porque no lo puedo abrir, no sé por qué no me permite abrir el chat. Un poquito, una palabrita que me puedan decir. ¿No? ¿No escriben? ¿En el chat? Nada más, como para ver cuánto conocen ustedes. Definitivamente es una esponja, definitivamente es uno de los tesoros más valiosos que tenemos, y sobre todo nuestros niños y niñas, y tenemos que cuidarlo mucho, porque en el caso de ellos es un poquito más frágil que nuestro cerebro de adultos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito de información, y antes de eso, yo entiendo, ¿no? Y les quiero transmitir a ustedes que el cerebro de nuestros niños es como un árbol, ¿no? Programado para crecer y desarrollarse plenamente. Y lleva ese proceso de todos esos años en que el árbol se va desarrollando hasta ser eso que ven en pantalla, tan lindo, con tanto verde y con tantas cosas para brindar. Recuerden que el cerebro tiene un desarrollo de aproximadamente 22, 21 años, es donde ya termina de desarrollarse plenamente los sistemas que están en el cerebro, aproximadamente 22, 23, 21 años, dependiendo muchas veces del contexto y de un montón de factores. Por eso, cuando yo les preguntaba qué saben ustedes del cerebro de nuestros niños, yo siempre digo que el cerebro de nuestros niños está en construcción. Es un cerebro que está en construcción. ¿Y quiénes son los que construyen ese cerebro? Justamente nosotros, los que estamos aquí presentes, junto con todas las personas que rodean a estos niños y niñas. Cuando somos bebés, ¿no? Cuando somos bebés,
hay millones y millones de neuronas que ya comienzan a generar y crear conexiones neuronales y buscar, ¿no?, la famosa sinapsis, pero desde un lugar relativamente más débil, ¿no? Hasta el año actuamos más o menos aproximadamente un año, interactuamos con un cerebro primitivo, ¿sí? Un cerebro que solo actúa para sobrevivir, ¿no? Es solamente la supervivencia, ¿no? Después ya comenzamos a convivir con las emociones, un poquito más adelantados, y ya en este nivel se empieza a jugar aquello de, desde nuestro lugar, como constructores de este cerebro, ¿no? Los límites, la empatía, el afecto, y todas aquellas herramientas que vamos a utilizar para hacer una excelente construcción de este cerebro con los materiales adecuados y para que sea un adulto fuerte, sano y que pueda desarrollar el resto de su vida sanamente, mentalmente sano, ¿no? Y a partir de los 3 años, el cerebro racional, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro racional y el emocional, y el reptiliano, o los dos sistemas que nosotros tenemos, que son el cerebro racional con el cerebro límbico reptil, ¿no? Empieza a llenarse. Y yo digo llenarse siempre tomando esto de que nuestro cerebro está en construcción y que lo vamos construyendo, lo vamos llenando con los materiales adecuados para este neurodesarrollo sano del cual yo les hablaba recién. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de supervivencia, cuando hablo de un cerebro reptil o de una parte del cerebro reptil, otra parte emocional, otra parte racional? Hace muchos, muchos años hubo un investigador, un científico, que nos hablaba de tres capas del cerebro, 3 sistemas, 3 partes, y los llamó el cerebro triuno. Ese fue el doctor MacLean. Hoy esa teoría, y ustedes saben que las neurociencias avanzan segundo a segundo, minuto a minuto, las neurociencias, ya esa teoría del cerebro triuno ha quedado un poco desplazada para simplemente decir que tenemos 2 sistemas, un sistema emocional y reptil, ¿no? Y un sistema racional. Este sistema emocional y reptil es aquel que se emociona, que siente, que lucha, que ataca, porque todavía tiene, en el caso de nuestros niños y niñas, muy escasa participación del cerebro racional, que es el que nos ubica, nos hace analizar, tomar decisiones, y obviamente es el que nos diferencia del resto de los seres vivos, porque podemos pensar, razonar, analizar. Entonces, cuando el niño funciona a un cerebro relativamente reptil o de supervivencia, tiene hambre, tiene sueño, muchas veces manifiesta dolor, y la única manera de poder comunicarlo es llorando, depende de la situación, puede ser desconsoladamente, y qué es lo que él necesita: satisfacer su necesidad, calmar su molestia. Y acá empezamos a tener este vocabulario de satisfacer necesidades, calmar, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda la charla. ¿Qué hace el cerebro emocional? El cerebro emocional es donde viven nuestras emociones primarias. Ya vamos a ver también de qué se tratan estas emociones primarias, que forman el nombre Matías. Cada inicial del nombre Matías corresponde a una emoción primaria. Y estas emociones primarias, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la película Intensamente o Inside Out, podrán ver cómo se manejan estas emociones primarias. Creo que en la película falta una de las que acá forman el nombre Matías, que ya las vamos a nombrar. Y ahí están las emociones que se despiertan ante un estímulo del mundo exterior en nuestros niños, y ellos las manifiestan obviamente de la misma manera, ya por ahí no llorando desconsoladamente, pero con algunas formas de susto o frustración o enojo, o manifestándolo con su físico, con sus actitudes físicas. ¿Por qué? Porque quieren conseguir algo. Y nuevamente insisto, al haber un cerebro en construcción,
un cerebro con poca participación o escasa participación del análisis, del entender la situación, ellos lo manifiestan de esta manera. ¿Y qué necesitan? Necesitan que los ayudemos a conseguir lo que quieren, a conformarse con lo que no pueden tener, a empatizar, a darles seguridad y afecto. Esta manera es, o esto que nosotros vamos a hacer satisfaciendo sus necesidades y ayudándolos a conseguir, es la manera en que vamos a ir construyendo su neurodesarrollo, es decir, este cerebro en construcción. Siempre desde lo positivo, siempre desde lo placentero, siempre desde la calma, siempre desde la empatía. Y después tenemos el cerebro racional, ¿no? Que es el cerebro que ya recuerda hechos relevantes, que puede trazar un plan, que puede haber un plan de acción, que puede haber concentración. Si se siente insatisfecho o preocupado, va a poder tener las herramientas para reaccionar. Pero estamos hablando ya de un neurodesarrollo adelantado, es decir, cuando ya el racional va tomando participación, ¿sí? Que lo ayudamos, y acá, en nuestro rol como constructores de este cerebro, es justamente ayudarlos a pensar, ayudarlos a concentrarse, ayudarlos a conectarse con esas emociones en el cerebro emocional y a poder regularlas, ¿sí? Podemos ver en el dibujo abajo que cada uno de estos tres cerebros, o si hablamos de los dos sistemas, unimos el límbico con el reptiliano y podemos decir que es un sistema que actúa, que siente, y con la neocorteza o el cerebro racional reflexiona, analiza y demás. Y siempre hay una lucha entre esos dos sistemas, porque uno es muy viejo, de hace millones y millones de años, la época de nuestro hombre prehistórico, y otro es más nuevo. Entonces, el que tiene más experiencia, el reptiliano límbico, es el que siempre trata de no hacerle caso al racional cuando le pide concentrarse, o analizar o reflexionar. Por eso es tan difícil el proceso de construcción del cerebro de nuestros niños, y por eso muchas veces es difícil entender cada una de sus actitudes, de sus rabietas, de sus frustraciones, y muy difícil poder ayudarlos a regularlas. Algo importante que les traigo relacionado con el cerebro es por qué la insistencia mía de decirles que tenemos que construir un cerebro sano, con buenos materiales, con buena energía, desde el amor, desde el placer, desde la calma, porque el cerebro se prepara para la adultez, basado en esas experiencias que a medida que se va desarrollando el cerebro, ellos van viviendo. Entonces, cuantas más experiencias negativas o no placenteras, como puede ser un trauma, como puede ser un maltrato, el cerebro se adapta. De hecho, ustedes dijeron que era una esponja. Entonces va a tomar, va a atraer todo lo que ustedes le facilitan como constructores, o que le facilitamos como constructores de este cerebro, ¿no? Y entonces se adapta y va a a predominar todo lo que tiene que ver con las emociones no placenteras, porque la forma en que yo lo estoy construyendo es la forma en que ellos lo están tomando. Hay algo que predomina en este proceso de desarrollo del cerebro de nuestros niños, que son las neuronas espejo. Ellos, como hay escasa participación del cerebro racional, tienden a espejar y tomar todos aquellos modelos fuertes que tienen a lo largo de su experiencia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que si mamá o papá o aquel modelo fuerte, constructor de su cerebro, grita o maltrata o pega o hace o se presenta alguna situación no placentera, el niño va a estar modelando, es decir, espejándose y repitiendo. Y más aún si estas situaciones son constantes y rutinarias en ese contexto familiar o en ese lugar donde está el niño, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, el maltrato infantil, por más leve que sea, un simple grito, una simple palabra fuera de lugar, afecta negativamente la estructura del cerebro. Y obviamente ni hablar de lo que es el castigo corporal, el abuso físico, ¿no? Es muy importante que ustedes entiendan que en el perfil neuropsicológico de un niño, los problemas que aparecen son problemas de atención, de memoria, de lenguaje, de desarrollo intelectual. Hay algunos procesos importantísimos en el neurodesarrollo de nuestros niños
que los tienen que transitar correctamente, como es la neurogénesis, esto de generar nuevas neuronas, la mielinización, que es otro proceso que si se debilita, ¿no? Hay una parte de la neurona, la vaina, el axón, perdón, en el cual se recubre por una sustancia que se llama mielina. Es una parte del desarrollo. Yo no quiero ir más muy a lo científico, pero quiero que entiendan que todos estos procesos, neurogénesis, mielinización, son procesos importantísimos para fortalecer las neuronas y para que los niños puedan tener este camino de construcción de su cerebro sano. Y si estos procesos, también la sinaptogénesis, todos estos procesos importantísimos que construyen su perfil cognitivo, su desarrollo correcto, también son afectados por estas situaciones. Por eso la importancia de ayudarlos y acompañarlos desde lo placentero y desde la regulación de las emociones no placenteras. Entonces, con toda esta información que yo les he contado y que nos va a servir para poder entender por qué aprendemos con lo que nos apasiona, nos atrapa, nos inspira, con toda esta información, una vez más, repito que somos los responsables, los constructores de este cerebro, ¿sí? ¿Y cómo construir un cerebro sanamente? Todo lo que a ustedes se les ocurra, que nos dicen todos los días y que nos decían cuando éramos chicos, aquellos papás que ayudaron a este neurodesarrollo sanamente. Buena alimentación, ambiente afectivo, insisto, en un ambiente donde hay gritos, donde hay palabras no correctas, el niño va a estar copiando porque sus neuronas espejo funcionan muy latentes en este momento del neurodesarrollo. Ejemplos claros, ahí tenemos nuevamente las neuronas espejo, cuando tenemos que ayudarlos a construir la parte racional y ayudarlos a pensar, ayudarlos a analizar. Ejemplos claros, ejemplos que sean claros y adecuados a la edad de ellos, con el vocabulario adecuado a la edad de ellos. Reforzar conductas positivas, recompensar si es necesario. Ahora vamos a hablar del tema de las recompensas. Dopamina, es decir, generar la sustancia, la dopamina que es la de la alegría, la del amor, la de la fuerza, la de energía, y esto va a ayudar a que las sinapsis, las conexiones neuronales sean mucho más fuertes. Hablar en su idioma, recién lo comenté, utilizar el vocabulario que ellos pueden entender. Muchas veces tendemos a utilizar vocabulario relacionado con nuestra adultez, ¿no? Y se tiende a la confusión, y sabemos que ellos son muy simples, que en un simple vocabulario uno puede llegar a transmitir la información aún mejor. Al finalizar la charla, si queda algún minuto, les voy a mostrar un videíto donde la mamá trata de explicar la situación de una manera muy confusa para la niña, cuando en realidad termina siendo muy simple. Después les voy a compartir el video. Cero agresión, obviamente lo que hablábamos recién, un ambiente afectivo, emociones placenteras. Tampoco castigos. Los castigos, ustedes saben que antes había muchas formas de castigo en lo que tenía que ver el colegio, y ahora hoy se tiende más a la negociación, a los acuerdos, sobre todo en la parte, hoy estamos hablando de niños, pero en la parte de la adolescencia, yo me dedico mucho a lo que es la adolescencia, se habla de los acuerdos con el centro de estudiantes, se elige un representante y se llegan a acuerdos. Entonces, acordando un montón de cosas que uno puede establecer en el colegio, como algunas leyes, algunas normas o conductas correspondientes dentro de un colegio, conversándolas en un ambiente afectivo podemos llegar a mejor camino, ¿sí? Socializar, jugar, reír. Hoy vamos a hablar del tema de jugar, la importancia que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, ya lo vamos a ver. Hablando de recompensas, que también es importante tener en cuenta el tema de las recompensas cuando tenemos que mostrarles que están yendo por un buen camino y que están haciendo las cosas bien. Yo hablo en lo personal, yo hablo de recompensas eficaces y no o poco eficaces. En realidad no me gusta decir no,
prefiero decir poco eficaces, para que entiendan cuál es la diferencia entre una y otra y que siempre lo que enseña, lo que les permite continuar un proceso sano de crecimiento, va a ir de la mano de aquello que es eficaz y que tiene que ver más con, bueno, valga la redundancia, con lo sano. Entonces, ¿cuáles pueden ser las recompensas eficaces? Ellas pueden ser pasar el tiempo jugando a lo que el niño quiera, no a lo que yo quiero. Es decir, pueden, cuando el niño necesita el juego, que es algo muy importante, que no, en realidad el objetivo no es solamente el juego, sino compartir con ustedes, que son sus modelos, que son sus padres, las personas a quienes ellos quieren, ¿no? Jugar con ellos a lo que ellos quieren, al juego que ellos les proponen, porque no solo le estamos dando la posibilidad de que ellos aprendan a manejar situaciones, sino también a compartir y saber que puedo hacer lo que yo quiero como también lo que el otro acepte. Darle una pequeña responsabilidad, como por ejemplo, cuando son muy chiquititos, sostener las llaves, teneme las llaves y cuidalas porque son muy importantes para mamá, o alguna otra responsabilidad que no entre dentro del contexto de un trabajo. Obviamente que no, los niños no pueden trabajar. Los niños, un niño de 9 años no puede cuidar a su hermanito de 4 años. No, no es su trabajo. Puede quedarse un ratito, jugar con él, mientras ustedes tienen que hacer una actividad rápido. Pero las recompensas, las responsabilidades tienen que ver con la edad de cada niño. Darles un privilegio cuando hay algo positivo que celebrar, el privilegio de elegir algo. ¿Por qué? Porque hoy es un lindo día, porque hoy te portaste muy bien, porque hoy quiero que seas vos el que decida, por ejemplo, elegir qué vamos a cenar. Decirle que lo ha hecho bien, siempre incentivar, intensificar cuando hicieron las cosas bien. Y cuando no las hicieron tan bien, también aclarar y decir, está bien, lo hiciste, pero vamos a mejorar, porque hay algunas cositas para mejorar. No, esto está mal, esto es un desastre. No, 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 no. Felicitarlo y obviamente también en el proceso de educación, el tema de dar las gracias, pedir perdón, saludar, ¿no? Todas estas bases de la educación, de los valores, que hacen que el cerebro se construya de esa manera y el día de mañana sean adultos sanos, educados, responsables. ¿Y cuáles son aquellas recompensas poco eficaces, ¿no? Por ejemplo, los juguetes, por ejemplo, esto de comprar un juguete, ¿no? Comprar un juguete cuando por ahí, no sé, se sacó una buena nota en el colegio, voy y compro un juguete. Ok, no estaría tan mal, pero podemos felicitarlo y podemos decirle que lo hizo muy bien. Muchas veces lo material puede ser como decimos aquí en Argentina, un arma de doble filo, porque muchas veces por ahí no vamos a poder siempre comprar algo material para satisfacer o para recompensar una conducta buena, ¿sí? Por ejemplo, comida también, es decir, si vos hiciste esto muy bien, vamos a ir a comprar tal comida, recuerden esto, por ejemplo, de las comidas chatarra, de ese tipo de cosas, regularla, ¿no? Y tener mucho cuidado con eso, indicarle que lo ha hecho bien, pero que puede hacerlo mejor, en aquellos casos donde yo les comenté, no hay una totalidad que está todo bien, que hay algunas cosas para mejorar, felicitarlo delante de los demás para hacerle pasar vergüenza. Ustedes recuerden que a ustedes, como mamás, como papás, como personas que acompañan a estos niños, por ahí les ponen muy contentos que ellos hagan algo, pero por ahí para ellos compartirlo no es algo que les guste. A veces es muy difícil como mamás no compartirlos o no hablar del tema porque obviamente el orgullo es muy grande, pero muchas veces hay que medir hasta dónde ellos quieren que uno lo felicite adelante de los demás o lo contrario. Muy bien. Entonces, como introducción a la charla que vamos a, esto de lo que nos atrapa, nos emociona y nos inspira, quería contarles sobre esto del cerebro de los niños y niñas. Y esto se llama neuroeducar, es decir, educar a nuestros niños y niñas teniendo en cuenta cómo funciona su cerebro y la importancia de saber que es un cerebro frágil,
un cerebro que está en construcción y que necesita de los mejores cuidados para tener el mejor de los crecimientos y del desarrollo. Entonces, ¿qué es esto de neuroeducar? Es un interés por cambiar, por innovar, por mejorar la educación y la enseñanza, y no estoy hablando solamente del colegio, de la escuela, estoy hablando de la educación en general, la educación en casa, la educación en el colegio, la educación fuera de casa, ¿sí? Como base de los conocimientos sobre el cerebro y las emociones. Importante hoy tener en cuenta esta información sobre el cerebro de nuestros niños, y por sobre todas las cosas saber que están envueltos en su mayor parte de emociones y que ellos funcionan, de alguna manera decirlo, a cerebro emocional y reptil, ¿sí? Es crear una base sólida, ¿no? Donde no solo sea, como dije recién, a los docentes, sino también a toda la sociedad, ¿no? Todos los que conformamos la educación de nuestros niños, todos los constructores de este cerebro que está en proceso de neurodesarrollo. ¿Mm? Muy bien. No he podido abrir el chat, no sé por qué, pero bueno, si hay alguna pregunta o algo, no sé, no puedo abrir el chat, no sé por qué no me deja abrir el chat, pero bueno, si hay alguna pregunta, ¿dónde eso es un esfuerzo tan grande para ella? Hay que ver cuánta felicidad o no le causa. Sería bueno que ver si primero lo comparte con mamá, o con papá, o con quien corresponda, y lo hacen juntas, y se ríen, y primero hay como el juego de que ellos entiendan que no es un trabajo, que no es algo que tiene que causar dolor o pesadez, sino que es algo que pueden compartir juntas. Y después, cuando ya comparten, muy bien, acomodan su almohada, y así como alguna otra actividad, que no sea una cosa de todos los días obligatoria, que pueda salir de ella también, para que ella vea cuán importante es su rol en esta familia, pero que no se vea como un trabajo, que no se vea como una orden cotidiana, ¿sí? Por lo menos en esa edad. Por ahí un poquito más grandes ya les podemos empezar a incorporar pequeñas actividades que sí van a ser cotidianas, como cuando tienen que ir al colegio, como tienen que hacer la tarea. Esas son responsabilidades y son cotidianas, y muchas veces no son tan placenteras, pero son parte de su crecimiento. Que tener cuidado con las edades, nada más. Después, cuando yo les pase mi dirección de email y mi teléfono y demás, contáctenme, porque yo tengo un cuadro, que no me di cuenta hoy de compartirlo, en donde podemos ver cuáles son las responsabilidades de acuerdo a la edad de cada niño y cada niña. Cuando son muy chiquititos, lo que sería el preescolar o la parte de jardín de infantes, como decimos aquí en Argentina, aún todo pasa por el juego, todo pasa por poder sentir placer, porque todavía están en ese periodo. Entonces, es importante que no lo vean como algo cansador o como algo que sea un trabajo. Muy bien, si no hay ninguna otra preguntita, continuamos. ¿Cómo sería futuro que las palabras esas, si se repiten mucho, van a ser parte de su vocabulario? A pesar de que aún todavía no modele o no module las palabras, o todavía no hable. Pero yo creo que a los 2 años ya sí están hablando, todo depende cómo sea esa niña y cómo haya sido su crecimiento desde que nació hasta los 2 años. Las palabras se repiten. Si los papás utilizan esas palabras constantemente, ella las va a empezar a repetir constantemente, y de hecho absorben tanto, como ustedes bien lo dijeron, cerebro que es una esponja, absorben tanto que inclusive en algún caso van a darse cuenta que las utilizan justo en el mismo momento que la utilizan los papás, cuando hay un enojo, cuando hay una pelea. Y lo van a repetir, y fíjense que es muy probable que también lo repitan en el juego con sus muñecas, en el juego con sus compañeritos. Y cuando ingresan a preescolar, a jardín de infantes, es muy probable que repitan las situaciones con sus compañeritos. Esa es la manera que funcionan las neuronas espejo, ¿sí? Esa es la manera en que ellos copian los modelos fuertes. ¿Y a qué me refiero con modelos fuertes? Me refiero a las personas que están constantemente con ellos y que para ellos son como ídolos. Y podría ser en este caso mamá, papá, como también puede ser un tutor, como también puede ser la maestra de escuela, la maestra de jardín, es un modelo muy, muy fuerte para ellos. O sea que va a incorporar esto en su vocabulario cotidiano, en el futuro. Muy bien, continúo con el próximo tema, que era la educación emocional y la gamificación en el aula.
Como hablamos recién, hace un ratito, hablamos de que hay un cerebro emocional y que en ese cerebro emocional se alojan, viven nuestras emociones primarias. Y que esas emociones primarias son las que forman el nombre Matías. Yo esto lo tomo de este científico, psicólogo que pueden ver aquí en la pantalla, que es Paul Ekman. ¿Sí? Él habla de 6 emociones básicas primarias que están alojadas en nuestro cerebro, como lo habrán visto el que tuvo la oportunidad en la película Intensamente, y que regulan, como bien ellos lo hacen en la película, todas nuestras, todo lo que sentimos, ¿no? Obviamente saben ustedes que cuando ingresa un impulso del mundo exterior a nuestro cerebro, lo toman los sentidos y lo toman las emociones básicas, ¿sí? Las emociones primarias, se despiertan más que lo toman. Supongamos que el estímulo que ingresa en el mundo exterior es aquel que nos dice debemos quedarnos en casa porque hay un virus que nos está atacando. Bueno, ahí se despierta la emoción del miedo, la emoción de la sorpresa, la emoción de la ira, porque ¿cómo yo me tengo que quedar en mi casa? Sí, se despierta, y ahí es donde nosotros empezamos a tener el tema que nos envuelve emocionalmente, sobre todo a los niños. En el caso de nosotros los adultos tenemos herramientas de cómo regular esas emociones que se disparan, pero no pasa en nuestros niños. Estas emociones primarias son la M, el miedo, la A, la alegría, la T, la tristeza, la I, la ira, el enojo, la A, el asco, y la S, la sorpresa. ¿Por qué yo tomo a este psicólogo? Porque él investigó hace muchos años, cuando tuvo un problema familiar, donde una persona de su familia sufrió problemas psiquiátricos relacionados con situaciones que tenían que ver con lo emocional, obviamente, y él investigó, se fue, viajó, investigó a tribus, investigó a personas que no vivían en situación de, como indios, ¿no? ¿Y qué investigó? Investigó que sus emociones, estas emociones que él descubrió, los ayudaban a sobrevivir, a la supervivencia, como hablamos hoy, del cerebro límbico emocional. ¿Y qué cosa no? Que el asco, que es una de las emociones primarias, fue una de las que más él le llamó la atención, porque prevenía a aquellos hombres prehistóricos, o aquellos hombres indígenas o de tribus, cuando él investigó, a no intoxicarse o a prevenir situaciones que tenían que ver con el asco, ¿no? Así que por eso se llaman emociones primarias, y son las que primero se despiertan, todo un proceso, obviamente hay un proceso en el cerebro, y son las que primero reciben esa información, y por eso tanta impulsividad ante una primera recepción de ese estímulo, ¿no? Entonces, sabiendo que existen estas emociones primarias y que nuestros niños, niñas, tienen un cerebro en construcción, y que en gran parte, yo diría en un 80% ellos se manejan y trabajan con su cerebro emocional, sabemos que, como dice acá, su comportamiento es manejado por cómo ellos se sienten, o la situación en la que se encuentran. Yo acá pongo aula, porque en realidad estoy desde mi lugar como docente, pero también hablamos de la situación en su casa, en el aula, en la calle. Entonces, su comportamiento, su conducta, la manera en que ellos se manejan, tiene que ver con cómo se sienten. Y estos comportamientos inapropiados que a veces encontramos en estos niños, estas conductas que a veces no podemos comprender, muy impulsivas, muy reaccionarias, tienen que ver cuando hay una emoción no placentera que viene en la forma de amenaza, por ejemplo, o cuando no se están cumpliendo sus necesidades básicas, ya sea en casa, en la calle, en la escuela. ¿Y a qué me refiero exclusivamente con las necesidades básicas? Me refiero a la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Que si nos ponemos a asociarlo con sus emociones, solamente ellos van a poder encontrar el placer o encontrar que ha habido una satisfacción de sus necesidades, cuando en realidad estas necesidades han sido cumplidas. Podemos ver que la pirámide arranca desde lo básico, la salud que tiene que ver con lo básico, tiene que ver con la alimentación, con el buen dormir, con la atención médica básica. Si ellos
esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, hoy, cuando hablábamos de cómo poder construir este cerebro de nuestros niños. Bueno, acá tenemos, ¿no?, los pasos a construir este cerebro y cómo lograr que ellos sean unos adultos soñadores y felices. Entonces, arrancamos desde lo básico, desde su salud, desde garantizar su salud básica, desde una simple atención médica básica que tiene que ver con los controles médicos necesarios, con la parte de odontología, etcétera, etcétera, y también obviamente con una buena alimentación y un buen dormir. Después vamos a la seguridad. La seguridad en la pirámide tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con los valores, con la protección de todas aquellas personas que rodeamos a estos niños. Luego vienen las relaciones sociales, ¿no?, en donde empiezan a crear vínculos con otros, y la importancia de fortalecer esos vínculos. Ustedes saben, o si no lo saben, les cuento que el cerebro es un cerebro social. El cerebro necesita relacionarse. Por eso es tan importante esto del juego, de la conexión, de estar con otros. Después tenemos la autoestima y el reconocimiento, donde empezamos a fortalecer, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la motivación, con la tolerancia a la frustración, con el reconocimiento, con los triunfos, todo lo que yo hablé antes hablando del proceso de construcciones. De esta manera vamos construyendo. Entonces, ¿por qué educar emocionalmente? ¿Por qué la educación emocional es tan importante en el mundo de hoy y tiene hoy tanto auge y está tan de moda hablar de educación emocional? Porque de esta manera es como debemos, en mi opinión obviamente, construir el cerebro de nuestros niños. Y por último, obviamente, tenemos la etapa de los sueños, donde ya van a ser niños fuertes, motivados, porque sus necesidades fueron cumplidas, y donde hay un crecimiento y un desarrollo muy sano. Entonces, quiero contarles que les voy a dar 4 pequeños consejitos, tips, para desarrollar la educación emocional de nuestros niños en casa, en el aula, o donde ustedes consideren que sea necesario, que estos niños están procesando su construcción de cerebro, ¿no? Ese cerebrito en construcción. Uno de los tips que les voy a dar son los niveles diferentes de respuesta. Ahora vamos a ver de qué se trata. El segundo es construir conciencia emocional, porque no todos somos conscientes de que tenemos esas emociones y que las emociones nos regulan de alguna manera todo lo que hacemos. La fortaleza de la memoria emocional. Hay una memoria emocional que es muy importante tenerla en cuenta. Y después el ciclo de ataque, que tiene que ver es cuando exponemos a nuestros niños a situaciones no placenteras. Vamos a verlas. ¿Qué es esto de niveles diferentes de respuesta? Simplemente los chicos tienen diferentes formas de responder a esos estímulos del mundo exterior que yo les comentaba antes, ¿no? Hay chicos que tienen menos o más control emocional. Hay chicos que tienen menos o más posibilidad de entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, y van a reaccionar de diferentes maneras. Algunos van a reaccionar con impulsos que son más agresivos, otros menos, en el caso de emociones no placenteras. Otros van a dispararse las emociones placenteras con más o menos alegría, ¿no es cierto? Entonces, antes de reaccionar, y sobre todo ante aquellas emociones que no son placenteras, deben aprender a detenerse y pensar. Y acá está nuestro rol como constructores de este cerebro en construcción. Ahí está la parte donde ante estas situaciones de respuesta a los estímulos y que solo están respondiendo emocionalmente, se disparan esas emociones, ayudarlos a regular y empezar a calmarse, a detenerse, a pensar qué está pasando, a analizar el proceso. Por eso recién cuando me hablaban de acomodar la almohada, acomodar la cama, sí, muy bien, entonces de a poquito, que lo vea como un juego, que lo vea con algo como placer, y así después, cuando uno le dice, vamos a hacer la cama, o podés hacer tu cama, que la reacción sea placentera, sea con calma, sea en un proceso de entendimiento, y de que le he enseñado a razonar y a pensar lo que está pasando.
Muy bien, el otro punto es construir conciencia emocional. Esto de construir conciencia emocional es que ellos puedan ser capaces de entender que lo que les está pasando es una emoción y reconocerlas. Hay muchos juegos hoy en lo que es la docencia de trabajar las emociones y reconocer cuando viene la alegría, cuando viene el miedo, cuando viene la ira, y hay un montón de juegos, de canciones y de cosas muy lindas que podemos hacer con los chicos para que ellos comprendan que lo que les está pasando tiene que ver con una emoción, ¿sí? Y recuerden que esto de la conciencia emocional es muy importante para el neurodesarrollo, porque aprendiendo a conocer mis emociones, también las voy a aprender a regular, y esto tiene que ver con una buena participación del cerebro racional, ¿sí? Y esto lo hacemos con diferentes estrategias que van a ayudarlos a regular sus emociones, a calmarse, o en el caso de estar muy pacíficos, ¿no? Despertarse y tener otra situación. Ahora vamos a ver algunas estrategias. También es importante el próximo tip, esto de entender que hay una memoria emocional. Cuando recién hablaban de si el vocabulario que utilizo, si hay palabras agresivas o palabras que no corresponden, y yo les decía que quedan en el niño y el niño las va a repetir, esto queda en la memoria emocional. Todo aquello que está relacionado con impactos visuales muy fuertes, cuando ellos ven personas peleándose, palabras que tienen un contenido fuerte y un tono fuerte, olores especiales, sonidos especiales, quedan alojados en la memoria emocional. Un suceso o algo traumático, una pelea, se recuerda muchísimo más que cualquier otro recuerdo que puedan tener a lo largo de su neurodesarrollo, ¿sí? Acá hay estructuras que participan del cerebro, que es el hipocampo, la amígdala es el regulador de las emociones, ¿no? Y son los que están constantemente conectados para fortalecer estos recuerdos que tienen que ver con la memoria emocional. Entonces, por eso la importancia de que ustedes recuerden que ustedes están construyendo este cerebro y que solo lo que los apasiona, los inspira y los atrapa va a ser aquello que ellos recuerden, y si es placentero, ahí podemos quedarnos tranquilos porque va a ser un proceso de neurodesarrollo más que sano y más que positivo. Y el último es este ciclo de ataque o de asalto, como lo llamaban Copland y Wheeler, que era un sistema que se usaba para investigar por qué los policías eran atacados ante el arresto de una persona. Pero el ciclo es lo que me importa que ustedes tengan en cuenta, está en inglés, pero yo les voy a explicar de qué se trata. ¿Qué pasa cuando exponemos a los niños a situaciones como esta que hablábamos recién, no placenteras? Situaciones en donde hay peleas, en donde hay sucesos traumáticos. Se dispara, acá vemos el verbo trigger, en inglés, que es disparar, se dispara esa situación, ¿sí? De pelea, una situación que para ellos puede ser algo visual, pero lo están viviendo, se dispara y se percibe como una amenaza, porque es algo que no está siendo placentero. Automáticamente se dispara, pasa a la fase segunda, que es escala, o sea, sube, porque las emociones empiezan a dispararse, la emoción del miedo, porque se están peleando, la emoción de la ira, la emoción de la sorpresa, y el cuerpo, porque ustedes saben que somos todo una única unidad, cuerpo, cerebro y mente, entonces empieza a prepararse para ver cómo me defiendo ante esa situación. Entonces entra en un momento de crisis el niño, y acá es importante que ustedes sepan que para calmar a un niño que entra ya en la fase de crisis, cuando la situación se ha puesto muy, muy fea, por decirlo de alguna manera, se tardan aproximadamente 45 minutos para poder calmar al niño y traerlo a esta fase de recuperación donde se va calmando y va entendiendo que la situación ya se terminó o que no era una situación en la cual él estaba involucrado. Y en situaciones extremas, pero muy, muy extremas, hay aproximadamente 24 horas o más para que este niño pueda terminar de calmarse. Entonces es importante ustedes que vean cómo es el ciclo. Se dispara, se despiertan las emociones primarias y entonces el cuerpo, ahí es donde se ponen
los ojos se salen, ustedes lo pueden notar físicamente hablando y el cuerpo está comunicando. Si no hacemos nada, obviamente va a pasar a la parte de crisis, y ahí es donde generalmente actuamos, pero en realidad la idea es que ustedes puedan actuar aquí, entre la fase donde se dispara, donde empiezan las emociones a actuar, y no llegar a la crisis. Por eso la importancia de estas estrategias que hablábamos antes, estrategias de regulación emocional. Lo cual, si yo ayudo a esta buena construcción con estrategias de regulación emocional correctas, el día de mañana como adultos van a ser adultos maduros emocionalmente. No van a tener esta inmadurez emocional en donde no puedo controlar mis emociones porque traigo en mi memoria emocional muchísimas cosas que no me permiten progresar o ser más fuerte. Muy bien. Estas son las estrategias que preferí mostrárselas con fotos para que entendamos cuán lindas son las estrategias que podemos utilizar para entender los 4 puntos que acabamos de mencionar, sobre todo ese proceso, ese ciclo que hablamos de asalto, ¿no es cierto? Podemos utilizar estrategias como recreos cerebrales, estos se llaman, es aquí el niño que está con la remera verde, ¿no? Esto de cuando hay mucho cansancio, esto lo pueden hacer, por ejemplo, en una actividad escolar, o cuando están haciendo algo que lleva mucha intensidad de concentración y vemos que ya están muy cansados, que ya se están poniendo nerviosos, que se está despertando la ira, bueno, se dispara, ¿no? Se pueden hacer recreos cerebrales, es decir, descansamos un poquito y hacemos alguna actividad, ¿no? Para relajar el cuerpo. El silencio, podemos tenerlos un ratito en silencio, vamos bajando el tono de voz y hablamos de que el silencio 2 o 3 minutitos puede ser muy sano para ellos. El tema de la meditación, la respiración, no sé si alguna vez ustedes escucharon algo de mindfulness para niños, súper recomendable. Cambiar de actividad y utilizar música, juego. La actuación, actuar, divertirnos en casa actuando algo. La meditación, el mindfulness, como les había dicho, y obviamente la conversación, el ponerlos en un lugar tranquilo, conversar con ellos cuando algo fuerte está pasando, con un tono de voz adecuado, con la sonrisa, con un ambiente afectivo, con un lugar cómodo, y poder conversar con ellos. ¿Sí? Muy bien, creo que voy medio atrasada. Vamos a ir un poquito más rápido. Juegos en el aula, gamificación en el aula. 3 importantes elementos. El juego fortalece el proceso de aprendizaje. 3 elementos importantes. El filtro afectivo, nuevamente. Las emociones, acá se van a despertar emociones geniales en el juego, porque es lo que ellos quieren. Y aunque no lo crean, muchas veces el juego fortalece el proceso de aprendizaje. Por eso decía, si enseñamos a hacer la cama, ayudarnos en la casa, mediante un juego, mediante compartir con mamá, genial. Motivación y relevancia. La motivación, clave de lo que hablamos hoy en el taller de hoy. Aprendemos con lo que nos inspira, nos motiva y nos atrapa. Y relevancia es que sea algo importante, que sea algo que ellos entiendan y que conozcan y que sea útil para ellos. Cosas importantes a tener en cuenta para utilizar el juego. En el aula, en casa, donde ustedes quieran. Transformarlo en un ambiente de juego, ¿sí? Que promueva el aprendizaje y el entendimiento. O sea, vamos a jugar, pero vamos a preparar el ambiente para jugar, ¿sí? Siempre va a haber incentivos extrínsecos, pero van a funcionar por el tiempo que ustedes quieran que dure ese incentivo. O sea, no va a ser siempre. Esas son rutinas que se tienen que armar ustedes. Recuerden que cuando son colaborativos y cooperativos, es decir, cuando hay más personas, colaboro con el otro, coopero, trabajo en grupos, son tan o más divertidos que los competitivos. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué audiencia y qué contexto? Es decir, ¿con quiénes voy a jugar y cómo es el contexto? Voy a jugar con mis hijos más pequeñitos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Tener en cuenta el contexto, tener en cuenta el peligro y cómo va a ser ese juego.
Definir los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi objetivo es solamente jugar? ¿O mi objetivo es que mediante esta actividad que vamos a jugar, es una actividad donde van a llevar un aprendizaje? Donde le voy a construir ese cerebro y le voy a incorporar una más de las herramientas que tengo que incorporarles para el futuro. Estructurar la experiencia, que tenga su estructuración, sus pasos, que no sea una cosa espontánea, sobre todo si estamos hablando en el aula. Identificar los recursos, qué recursos voy a usar, y si son recursos que puedo utilizar con niños de esa edad, ¿sí? Y finalmente, aplicar los elementos de gamificación, es decir, jugar, ¿sí? Pero todo con esos pasos importantes, considerar la edad, considerar los elementos que voy a utilizar, definir el objetivo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Calmar al niño? Mi objetivo es que aprenda que los juguetes son para ordenar. Mi objetivo es que aprenda que estas cosas son importantes y hay que cuidarlas. Mi objetivo es enseñar algo en particular dentro del aula. Muy bien. Y recuerden también que las emociones intervienen en el juego, y ya intervienen emociones secundarias, es decir, aquellas emociones que se fueron intensificando en el caso de ser placenteras, ¿no? Porque al jugar ellos se van transformando todo eso que sienten en emociones y pensamientos secundarios y estados de ánimos. Ya son competentes, son autónomos, sociables, atentos, satisfechos, decididos. Entonces, todas estas emociones secundarias que vienen de las emociones primarias placenteras y que nos permite construir un cerebro más sano mediante el juego, ¿sí? Para engancharlos, para atraparlos, ¿sí? Hay un informe del NMC Horizon que dice que las notas de los estudiantes han mejorado un 9% más, y la cantidad de estudiantes que no tienen un buen desempeño han sido muchos mejores, ¿no? Utilizando el juego. Eso tiene que ver ya con la educación, con el aula. Muy bien, estos juegos, podemos adaptar los juegos tradicionales ahora en el sistema virtual. Recuerden, misión, objetivo, ¿por qué no un puntaje y por qué no un premio? También podemos agregar, por ejemplo, Kahoot es uno de los juegos que les voy a mostrar después al final de una lección o una unidad en el caso del aula. Podemos usar PowerPoint, podemos resolver misterios con tarjetas, podemos hacer un bingo y puede participar toda la familia, podemos hacer historias, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, en vez de leer el cuento, hacer historias, adaptar los juegos, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, acá hablamos de que la gamificación ayuda al desarrollo cognitivo, ayuda al desarrollo físico, aumenta el nivel de involucramiento, no se limita solamente a la clase o a ese momento, y los ambientes con juego mejoran el spam o la brecha de atención, ¿sí? Recuerden que se activan sustancias como la dopamina, la serotonina, la acelitonina, que son todas sustancias químicas que fortalecen a las neuronas y ayudan a reducir el estrés, a reducir el cansancio, ayudan a la concentración, a la memoria, a la felicidad, a la creatividad, a la imaginación. Muchísimas herramientas trae el juego para este proceso de neurodesarrollo. Acá tenemos un listado de juegos que pueden utilizar online, si son docentes o si están en casa aburridos con los chicos. Y obviamente, ¿qué premios podemos utilizar? Podemos utilizar certificados hechos por nosotros con algún lindo dibujito, golosinas porque es un momento específico, especial, algún delivery, es decir, que llegue a casa un lindo desayuno que lo trajeron y fue una sorpresa, y obviamente en el caso de los docentes, buenas notas después del juego, ¿sí? Muy bien. Estoy apurándome porque todavía me falta un tema y estamos ya con el tiempo por sobre el tiempo. Así que bueno, entonces, me detengo 2 minutitos sobre todo lo que fue educación emocional y juegos. Ustedes recuerden cuál es el tema que nos trae hoy. Aprendemos con lo que nos inspira, nos atrama, nos emociona, nos engancha. Entonces recuerden,
manejo de emociones, control emocional, incorporar las emociones en el aprendizaje, juego. El juego, recuerden que hablamos recién, es una gran herramienta que nosotros podemos tener para poder ayudar a ese desarrollo de este cerebro en construcción. Continúo y después dejo unos minutitos si al final ustedes me quieren hacer preguntas. Y recién hablábamos de que esto del juego, esto de la educación emocional, de tener las emociones reguladas, de ayudar a nuestros niños en ese crecimiento, en esa construcción del cerebro, fortalece la creatividad, fortalece la concentración. Entonces, obviamente, entran en juego aquí la memoria y la atención. Y ustedes saben muy bien que el aprendizaje tiene que ver, la memoria y la atención son herramientas cognitivas, o son los principales, digamos, autores de este desarrollo y sobre todo de poder consolidar el aprendizaje. Acá no voy a leer todo, total ustedes después van a tener este material, pero puse en rojo lo más importante. Recuerden que hay una variación en las conexiones sinápticas, las conexiones sinápticas tienen que ver con la comunicación entre las neuronas, y todo esto, ¿no?, tiene que ver con la memoria, cómo nosotros vamos incorporando la información en este proceso de desarrollo y cómo ellos van tomando la información, y si la información es sólida, placentera, motivadora, obviamente se va a consolidar en la memoria de largo plazo, que es la que, digamos, la biblioteca del cerebro, donde todo va a ir quedando, ¿no? Ustedes habían hablado hoy de que el cerebro es una esponja, eso tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿no?, que es la base física del aprendizaje y la memoria y del modelado de estas redes neuronales. Entonces necesitamos, ¿no?, que los chicos se concentren, ¿no?, que haya una atención selectiva voluntaria, no involuntaria, o sea, voluntaria y selectiva. ¿Por qué? Porque necesito que esté concentrado, necesito que se focalice en aquello que yo quiero que el niño haga o aprenda, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos trabajar, y tampoco es un proceso simple, como hablamos desde el principio. Son muchos años para la construcción del cerebro, son 20, 22, 23 años. Entonces hay un gran esfuerzo de nuestra parte, los constructores, para que todas estas herramientas importantes se vayan desarrollando. Entonces, es necesario construir el contexto adecuado para que haya esa concentración y esa atención selectiva y focalizada, voluntaria, para alcanzar el nivel óptimo cognitivo y de aprendizaje. Entonces, estas funciones cognitivas, como la memoria y la atención, son clave. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de los dos sistemas cerebrales que tenemos, que es el sistema límbico emocional y el sistema racional? Les voy a contar una pequeña historia. Supongamos que el sistema límbico reptil es el elefante, y el sistema racional, que piensa, que toma decisiones, es el señor o el que va tratando de guiar al elefante. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay siempre mucha pelea entre estos dos sistemas? Porque el más viejito, como el elefante, que él siempre es impulsivo, no quiere pensar, no quiere tomar decisiones, es el que está tranquilo y bueno, que las cosas pasen, no importa, a diferencia del racional, que es el que piensa, que analiza. Entonces esto es lo que ocurre, la imagen que vemos, es lo que ocurre normalmente entre el elefante y el que lo guía, ¿no? La persona que lo guía. Porque la persona que lo guía quiere que el elefante haga las cosas bien, que vaya por el camino correcto, que no se canse, que haga las cosas bien y que piense y razone. Y aquí el elefante se tira en el suelo, descansa, pisa donde no tiene que pisar. Entonces acá vemos cómo el que guía al elefante trata de buscar alguna estrategia para que el elefante esté atento. Pensemos nosotros en que el elefante son nuestros niños, los que estamos de alguna manera acompañando y construyendo su cerebro en construcción,
y nosotros somos el guía. Entonces, por eso les cuento que este tema de que presten atención y de que la atención esté focalizada, voluntaria, y que es una atención selectiva y sostenida, tiene que ver con nosotros. Y en el caso de un aula, por ejemplo, con un docente, tiene que ver con cómo ustedes han diseñado esa clase para que puedan, con esa estrategia que han diseñado, sostener a este elefante que no quiere prestarme atención. Y aún más en estos momentos de COVID, de pandemia, donde estamos trabajando de forma virtual y se nos hace muy difícil sostener esta atención que necesitamos para un buen proceso del aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que la atención sea voluntaria, selectiva, focalizada? ¿Sí? ¿Cómo atraemos al elefante? ¿Sí? Podemos contar historias, por ejemplo, ¿no? El niño, el elefante, está siempre dispuesto a escuchar una buena historia, ¿sí? Y acá yo les sumaría que no solo contemos las historias, sino que las actuemos, que hagamos una actuación de la historia, que le sumemos elementos a la historia, no solo abrir el libro y contar el cuento, sino que le sumemos elementos que aún más van a traer esa atención que yo necesito. Sorprenderlo, sorprender a este elefante, sorprenderlo, por ejemplo, en una clase, abrir el aula virtual, apagar la cámara y poner una música. Averiguar cuál es la música que a ellos les gusta y solo la música. Entonces, de repente, ¿dónde está la maestra? ¿Dónde está la profe? Que no apareció hoy en el Zoom y aparece esta canción. Y de repente en el medio aparecen ustedes cantando y cantan con ellos. Sorpresa, historias actuadas. Los docentes, los papás, debemos ser actores, payasos, papás, mamás, porque en este proceso de construcción hay muchos roles que nos tocan asumir, ¿sí? Otra forma puede ser también la sorpresa, pero con algo que ellos no están acostumbrados a ver, algo que desconocen, ¿no? Por ejemplo, acá les digo, otra forma de sorpresa sucede cuando nos encontramos con algo que no coincide con nuestra visión del mundo. Algo raro, algo, por ejemplo, un perro de color púrpura, o traer una historia de un perro que habla, o a lo mejor eso ya es muy común, pero alguna historia que digan, pero yo nunca vi esto. Entonces, ahí la atención cada vez va focalizándose más, porque quiero saber más sobre esto, porque esto es nuevo para mí, ¿sí? Y obviamente la curiosidad, cuando ustedes le traen una noticia y la noticia va siendo informada de a poquito. Por ejemplo, les voy a contar una situación en un aula. Yo soy profesora de inglés, y cuando quiero enseñar alguna cosa en especial con los adolescentes o con los niños, busco algo que a ellos les fascine. Por ejemplo, a los niños, por ahí algún programa específico de televisión que ustedes como papás, docentes, educadores, los que estén presentes deben saber. Y por ejemplo, en los adolescentes podemos hablar de los youtubers, los influencers, que son ahora tan importantes para ellos. Entonces, en vez de arrancar la clase hablando de algo que por ahí hasta invento, me traigo un video, ¿no? Por ejemplo, quiero enseñar que ellos puedan hablar el idioma en presente, en el tiempo presente. Entonces, en vez de escribir en el pizarrón, en inglés, Juan va al colegio todos los días, eso es una oración en tiempo presente, pongo un video sobre un muñequito o un personaje o una caricatura que a ellos les encanta. Pongo el video y luego les cuento la rutina de ese personaje. Entonces, de repente, pero vos sabés lo que hace ese personaje. Obvio que sé. Averigüé, me comuniqué con él, y esta es la rutina de ese personaje. Entonces, buscar ese tipo de formas de llamar la atención que tienen que ver, nuevamente, con la curiosidad,
con la sorpresa, con captarlos, engancharlos, como es el objetivo de la charla de hoy. Entonces recuerden entonces que si las emociones están manejando la conducta y el comportamiento de nuestros niños, el comportamiento va a manejar la atención. Cuando yo más regulada tenga las emociones, bien focalizada mi atención, voluntaria, selectiva, automáticamente la atención va a manejar al aprendizaje y vamos a lograr nuestro objetivo. Y una vez más, vamos a estar poniendo ese granito en la construcción del cerebro de nuestros niños. Acá tenemos la curva de atención cuando hay una situación, una clase, una reunión, o cuando los llevamos con nosotros nos acompañan a hacer cosas y están con nosotros. Ellos van a estar atentos, pero siempre la curva de atención va a bajar, 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 y la ideal sería que siempre la curva esté de esta manera, y que solo haya pequeños espacios en donde baja la atención. Entonces el objetivo es que en estos espacios yo sea lo suficientemente estratega para ahí incorporar alguna estrategia para que la atención vuelva a subir y se focalice nuevamente. En las clases, en una clase, estos se llaman recreos cerebrales. Lo hablamos antes como estrategia. Entonces, arranco la clase, veo que la atención está bajando, porque como docente me doy cuenta cuando están prestando atención y están concentrados en lo que yo digo o en lo que yo presento, y cuando veo que baja, automáticamente detengo y un recreo cerebral. Los dejo descansar, hago algún ejercicio de respiración, ponemos alguna canción, desconectamos unos minutitos, 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo la cantidad de chicos y la edad que tienen, y continúo. Esta es la curva ideal, ¿no? Cada 20 minutos tratar de tener un recreo cerebral. Recuerden que la atención es un proceso complejo, como todo lo que venimos hablando desde el primer momento. Interactúa la percepción, la memoria y la experiencia, ¿sí? Y que hay muchos componentes en la atención, los involuntarios y los voluntarios. Los involuntarios son los distractores, todo lo que distrae al niño alrededor mío. Por eso soy yo quien debo ser lo suficientemente estratega para poder lograr una regulación y una atención selectiva y voluntaria. Ya vamos terminando, vamos a ver ahora el tema de memoria, ¿sí? Acá también hay mucha información que después ustedes las leerán tranquilos, pero recuerden que la memoria es otra función cognitiva importante y que debemos, cada vez que generamos una situación de aprendizaje, debemos trabajarla mucho y repetidamente para que después logre llegar, como decíamos hoy, a la memoria de largo plazo. Recuerden que nuestra memoria está formada por nuestra genética, genética personal, el contexto, la experiencia de vida, ¿sí? Y recuerden que sin memoria no hay ninguna función cognitiva que pueda tener sentido, ¿sí? Y recordamos con facilidad aquello que es significativo. Entonces, cada una de las situaciones que se nos presentan con los niños o que les vamos a presentar a los niños que tengan que ver con el proceso de aprendizaje, tienen que ser significativas. Y cuando hablamos de significación o significatividad, hablamos de motivación, concentración, atención, regulación de emociones positivas, inclusive tener en cuenta todo aquello que hablamos hoy de un cerebro sano. Matthew Walker descubrió que el cerebro sigue aprendiendo cuando está dormido. Así se puede mejorar la eficiencia de la memoria en un 20%. El cerebro sigue trabajando cuando estamos durmiendo, sigue trabajando. ¿Qué hace el cerebro cuando dormimos? Por eso tan importante el descanso. Acomoda todo lo que tuvimos en el día, todo lo que ingresó en el día, el cerebro lo pone en orden. Dice, esto sirve, esto no, esto es relevante, esto es significativo, se queda acá, se queda acá. Entonces, cuando yo me despierto,
encuentro todo en orden y puedo continuar ese proceso de desarrollo. Ya terminamos. Entonces, podemos concluir, ¿no?, diciendo todo este análisis que les he marcado, ¿no?, que el aprendizaje no se logrará sin la atención ni la memoria, por lo cual somos responsables de buscar estrategias para que esto ocurra, ¿sí?, en las actividades que hacemos, en las estrategias que tenemos, y lograr un aprendizaje significativo. Por eso, regulación emocional, educación emocional, conocer cómo funciona el cerebro de nuestros niños, saber que ese cerebro es débil y está en construcción, la atención, la memoria, y para lograr todo eso, ¿no? Entonces acá lo tengo, considerando todas esas cosas que acabo de mencionar, sabemos que los niños aprenderán todo lo que les estamos brindando, porque aprenden con lo que los apasiona, juego, emociones positivas, ambientes afectivos, cerebro sano, con lo que los motiva, motivación, la clave de la atención y la memoria, y con lo que los atrapa, la curiosidad, la sorpresa ante aquellas cosas que no son su patrón normal. Así que todas estas son cosas que les he traído hoy, son el conjunto de herramientas que ustedes van a utilizar para acompañar el proceso de neurodesarrollo de nuestros niños, y de esta manera aprenderán, y ustedes también, junto con ellos, se apasionarán, se motivarán y se engancharán. Así que muchísimas gracias.